Primeramente, voy a poner un poco en contexto en ese tiempo y en esa cultura. ¿De qué estaba hablando? La Odisea era una ciudad que se encontraba en el valle del Lico. Y esta ciudad era muy prosperada, era muy rica. Unos años antes, esta había sufrido un terremoto y se había destruido parte de la ciudad. Entonces los romanos le ofrecieron ayudar a reconstruir esa ciudad. Pero los habitantes le dijeron no, lo vamos a hacer nosotros mismos. Porque era gente pudiente, era gente que tenía mucho dinero en esa ciudad, porque era un centro comercial, era un lugar donde transcurría y había mucha mercadería, donde se vendían muchas cosas, había bancos y también tenían una escuela de medicina que era muy famoso en esa época por fabricar un colirio, eran unas gotas especiales para los ojos en ese lugar. Y también fabricaban una lana muy especial, muy fina, que era muy costosa, de color negro, donde ellos hacían ropa y la lucían toda aquella gente muy pudiente, gente rica, porque era muy costosa. Entonces, era como en este tiempo un lugar como Suiza, ¿sí? Donde corría muchísimo dinero, había muchos bancos y estaban muy bien económicamente. Y vemos acá, ¿no?, una frase muy conocida que dice que Jesús le dice: conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Usted sabe que a qué se refería eso. Tenía que ver con que en este lugar, que era el Valle del Lico, como dije recién, había al sur, había una ciudad muy importante, que era la ciudad de Colosas, donde de una llanura montañosa, que había algún lugar montañoso, había un deshielo, que venía agua fría y venía a los aguaductos que tenía la ciudad de Colosas. Y ese agua era rica en minerales y a su vez era fresca, era porque venía del deshielo. Y al norte había otra ciudad que se llamaba Hierápolis, que era famosa por tener aguas termales, que era agua caliente, que servía a muchas personas, iban a esos lugares porque tenía propiedades curativas. Pero el lugar de la Odisea no tenía agua en su llama propiamente dicha desde la ciudad, debía traerla de otro lado, porque ellos no tenían agua. Entonces la traían desde este lugar que era Hierápolis, que era el lugar más cerca. Lo traían por aguaductos hacia la ciudad, pero cuando venían, el agua caliente llegaba a la ciudad tibia y a su vez arrastraba muchos minerales. Entonces cuando llegaba a la ciudad, dice que era un agua que no hacía bien, sino que el que la tomaba a veces te provocaba náuseas y provocaba vómitos a las personas. Y yo ya ayer, cuando vine para acá a las 2 de la tarde, teníamos ensayo con los chicos, hacía 34 grados, un calor impresionante. Llegamos acá, lo primero que fui a agarrar un vaso de agua, pero estaba desenchufado, así que el agua estaba tibia, horrible. Dije, bueno, estaba desenchufado, ni tenía agua caliente para hacer un café, ni agua fría para tomar algo fresco. Así que Ever tenía el termo de Olimpia, dijo de que cerro porteño, y tomamos unos teneré y bueno, pudimos tomar algo fresco. Pero el agua tibia, ¿de qué sirve? Si no sirve en el verano, yo no quiero tomar algo fresco, tampoco te sirve como agua caliente, porque ¿a quién le gusta tomar un café tibio o un té tibio? Y en ese contexto, lo que estaba haciendo Jesús es una analogía. ¿Qué estaba haciendo? Cosas que la ciudad conocía, que era conocido, entonces estaba ejemplificando con esa analogía, diciendo: vos no sos ni frío, como las aguas de Colosa,
que son refrescantes, tampoco son calientes como las aguas termales de la ciudad de Hierápolis, que tienen propiedades curativas. Y acá algo muy importante, ¿cómo comienza el mensaje, esta carta? Muchas veces hemos escuchado este mensaje, pero ahí no estaba el mensaje correcto en este sentido, porque acá dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Cuando está hablando de esa carta es algo personal hacia una persona. Acá entendemos que se escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, le estaba hablando al pastor, al obispo, al principal de ese lugar de la iglesia. Hacia ella iba dirigida la carta, porque le dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Quién? Jesús. Dice aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, ¿no? Dice esto. ¿Y qué le dice? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Me está haciendo esa analogía de ese agua que hay ahí. ¿Por qué? Porque acá viene la respuesta, en el 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces el Señor le contesta, ¿no? ¿Y tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Ellos jactaban de su riqueza, de lo material, de lo que tenían. Es como que yo digo, tengo la mejor iglesia, la más linda, con las mejores sillas. No necesito nada, tengo dinero, tengo todo para comprar. Se jactaban de eso, ¿no? ¿Y qué dice la palabra con respecto? Porque eran una persona con altivez, con orgullo, se jactaban de lo que tenían. ¿Y qué nos dice la palabra? Que el Señor al altivez, amén. Por eso Él le habla también, vomitaré. ¿Por qué? Porque era algo que el Señor no acepta. Uno de los pecados nuestros es el altivez, el orgullo. Es el decir, no necesito nada. Y el Señor, siguiendo con esa analogía, como la hizo del agua, que eran tibios, porque dice, te jactás de todo lo que tenés riqueza y tu agua es tibia, que ni siquiera se puede tomar. Y le dice algo que dice que sos pobre, ciego y desnudo. Ciego cuando ellos tenían un laboratorio donde creaban el mejor colirio que había en la zona. Venían de todo el mundo a buscar. Y el Señor le dice, sos ciego. Y le dice desnudo, teniendo yo los mejores lanas, la mejor vestimenta más cara que se vendía en la zona. Y entonces el Señor, ¿qué hace? Le dice, por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu nudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor le estaba diciendo, tenés que buscar la verdad, la justicia, tenés que cubrirte esa desnudez, esa vergüenza que vos tenés, y colirio para poder ver lo que vos realmente necesitas. Porque ellos tenían una ceguera espiritual, no podían ver todo lo que ellos carecían, porque ellos pensaban que tenían todo lo material, pero estaban careciendo de todo lo espiritual. Dice, yo reprendo y castigo todo lo que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Le estaba hablando a una iglesia. Usted póngase en este contexto. Muchas veces una forma de evadir nosotros y de poner algo en nuestros ojos es no ver la palabra que nos está hablando a nosotros. Es mucho mejor cuando creemos que le está hablando al de afuera.
Entonces, muchos hablan de este mensaje diciendo, ¿está hablando los fríos? Son los que están afuera, los que no están inconversos. El caliente es el que está dentro de la iglesia, dice. Y el tibio es el que está ahí, más o menos. El Señor le estaba hablando a la iglesia. Le estaba dirigiendo esa carta a esa iglesia porque había muchos de los que estaban dentro de la iglesia que no eran hijos y que no tenían la salvación. Eran personas que pensaban que por su posición ya estaban, tenían todo, económicamente. Ya tengo mi casa, tengo mi auto, no necesito nada. Pero estaban careciendo de lo más importante, porque tenían altivez y orgullo que no les dejaban permitir ver de todo lo que estaban careciendo. Y acá hay algo que el Señor lo estaba repitiendo, le estaba diciendo, arrepiéntanse. Le estaba diciendo, vuélvanse hacia el Señor. Vuélvanse porque están equivocados. Y es una de las cartas más duras de las 7 cartas que el Señor envía a las 7 iglesias. Y acá hay un versículo que muchas veces, cuando se saca de contexto, pero tenemos que verlo todo dentro de contexto. El 20 que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. El Señor está golpeando. ¿Pero qué puerta quiere que abramos nosotros? La de nuestro corazón. Nosotros debemos abrir la puerta de nuestro corazón para que el Señor entre. Muchas veces nosotros no dejamos que el Señor habite en nosotros. Simplemente venimos un domingo con suerte, o a veces un jueves y un domingo, y pensamos que cumplimos. Ya está. Pero el Señor no quiere una visita esporádica. Muchas veces en la semana la visita del Señor en nuestra casa es cuando oramos por los alimentos, 1 minuto. El Señor lo que quiere es habitar con nosotros. El Señor quiere que le abramos la puerta. Recuerdo una historia, ¿no? Que hay un cuadro muy conocido en un museo que es de Jesús, que está en una puerta. Y recuerdo que ahí contaba la anécdota que era todo un grupo que estaban guiados por todo este museo y estaban mirando, y una persona se quedó observando el cuadro y comenta, dice, esta persona era muy detallista, todo, y se jactaba de eso, dice, pero encontró un error en ese cuadro. Así le dice el guía, sí, dice, porque es una puerta, pero no le veo el picaporte. Entonces el guía le dice, este picaporte está del lado de adentro, vos le tenés que abrir al Señor. El Señor está en la puerta, a que le abramos la puerta. Él no se va a meter si nosotros no permitimos. Él es un caballero, Él está esperando que nosotros abramos nuestro corazón para que Él pueda entrar y habitar con nosotros. Es lo que escuchamos recién en esa adoración de la tsunamita. Es entrar, ¿no? Permanecer con Él. Él quiere habitar con nosotros. Muchas veces nosotros no tenemos tiempo para Él. Y nuestra vida vivimos a mí corriendo todo esto y nunca tenemos tiempo para el Señor. Buscar esos momentos de intimidad con Él. Muchos, por su trabajo, por las ubicaciones, por obligaciones, por un montón de situaciones, están viviendo a mí y no tienen ese tiempo. Otros, como esta iglesia, que por arrogancia, por altivez, por creer que tenían todo y que no necesitaban del Señor. Y muchas veces no dejamos que el Señor habite con nosotros.
de tener esa conversación, porque yo no voy a poder conocerlo al Señor si yo no paso tiempo con Él. Si yo no tengo un tiempo con Él a solas, buscándolo, no voy a poder conocer nunca. Necesito ese momento de intimidad con mi Padre, ese momento de intimidad para buscarlo, para poder conocerlo más. Muchas veces, y lo más doloroso, que esta palabra es para la iglesia. Como Gamo dice, y le escribe al ángel que está a la iglesia. Y lo está hablando a nosotros hoy. Amén. A la iglesia. No a los que están perdidos, no a la gente que no conoce. Está hablando a los que estamos dentro de la iglesia, pero estamos perdidos. Muchos venimos a la iglesia, pero todavía no hemos tenido un encuentro personal con el Señor. Muchos dicen que de oído, escuché, pero todavía no hemos tenido esa relación. Muchas personas, como lo hablamos muchas veces, ¿no?, vienen a la iglesia convencida. Vino porque la convencieron para que vengan. Pero esas personas son las que no permanecen en la iglesia. Necesitamos gente convertida, gente que tenga un encuentro personal con el Señor. Los pastores no podemos hacer nada con aquellas personas si no buscan al Señor. Usted necesita tener un encuentro personal con el Señor, porque Él es el que te va a dar la salvación. Él es el que... Nosotros podemos ser guías solamente, pero también, hermanos, nos podemos equivocar, porque somos hombres y cometemos errores. Y muchas veces, también ustedes pueden llamarnos y no tuvimos tiempo, no hablamos, porque nos equivocamos, porque no tuvimos tiempo, pero la única persona que nunca te va a dejar es el Señor. Amén. Esa es la comunicación que vos tenés directa con el Señor. Él es el único que no te va a decir, no, siempre va a estar. Amén. Pero depende de nosotros. Ya ahí es algo personal. Depende de que vos puedas abrirle la puerta al Señor para que entre a cenar contigo, a habitar contigo. Y continúa el 21, dice, y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué promesa nos está dando el Señor? Sentarse en su trono. Depende de cada uno de nosotros que podamos abrir esa puerta y de realmente comenzar un cambio en nuestra vida. Es una transformación. Tenemos un ejemplo como Pablo, que cambió su vida completamente. A lo que él era, perseguía, tuvo un encuentro con el Señor y su vida fue transformada. Nosotros necesitamos ser transformados, amén, cambiados, si queremos permanecer y vencer. Porque la promesa es esa: el que venciere te sentará conmigo en el trono. ¿Quién quiere estar en el trono con el Señor? Amén. Amén. ¿De quién depende? ¿Del Señor o de nosotros? Y de eso es lo que debemos empezar a cambiar. Tenemos que empezar a buscar más de su presencia. Tenemos que venir a la iglesia con un corazón dispuesto a buscarlo, con un corazón dispuesto a ser transformado. Y debemos dejar que el Señor transforme nuestra vida. Porque si no nos dejamos que el Señor haga la obra, siempre vamos a quedar y vamos a terminar siendo personas tibias. Y acá realmente lo que dice el Señor es o ser frío o caliente, no tibios. Porque si somos tibios espiritualmente, somos como la persona en la puerta. Sabe lo que pasa acá adentro, pero también sabe todo lo que pasa del otro lado. Y no se termina nunca de involucrar, no se termina nunca. Hermano,